Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Como les prometí, quiero empezar con estos pensamientos cortos de la palabra para poder ir amarrando la palabra del Señor, de lo que hemos ido predicando y de cosas que el Señor me vaya dando. Yo espero que usted, hermano, al igual que yo estoy haciendo el esfuerzo, usted también lo haga para que esto se nos vuelva algo hermoso en el Señor, que podamos sentirnos yo cerca de ustedes, hermano, a pesar de la distancia, y que ustedes de alguna manera también puedan ver la intención de mi corazón y eso hacerlos que se sientan también cerca del ministerio que el Señor me ha permitido tener para ustedes. Vamos así que entonces a inaugurar ya el compartir propiamente esta sección que queremos compartir, en el que queremos estar hablando cosas de la palabra del Señor. En el tema que compartí el día domingo, hablaba acerca de armonizar con Dios. Debemos de armonizar con Dios. Y siento que esa sección, a raíz de que la otra era no menos importante, de armonizar con el cuerpo, hicimos énfasis en armonizar con el cuerpo y nos quedamos un tanto en deuda con entender y amplificar un poquito más lo que es de armonizar con Dios. Para que nosotros podamos armonizar con el Señor, hermano, tenemos que entender estos dos problemas básicos. El primero es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza primero es egocéntrica, es terrenal, es individualista. Y precisamente ese tipo de cosas hacen que nuestra vida en realidad no armonice con Dios. No nos equivoquemos cuando nosotros pensamos que armonizamos con Dios porque nosotros logramos sentirnos bien en la iglesia. Es más, cuando usted piensa que tal vez conoce más al Señor, cuando usted piensa que más, cuando mejor se cree que usted sentir en la iglesia, es cuando probablemente usted no esté armonizando con Dios, sino usted esté armonizando con los amigos, con el ambiente, con los asuntos eclesiásticos, con sus privilegios o con las cosas que usted de alguna manera hasta se está autorrealizando cuando piensa en las cosas de la iglesia. Pero nuestra naturaleza de forma natural no armoniza con Dios. Entonces, nuestra naturaleza, dijimos primero, es egocéntrica. Esto quiere decir que nosotros de forma natural pensamos solo para nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Lo que llena nuestros deseos, lo que llena nuestra visión, lo que pensamos que es para nosotros, nuestra conveniencia, etc. Es obvio que así jamás vamos a poder armonizar con un Dios que no pensó en sí mismo. Él pensó en nosotros. Él ciertamente lleva a cabo su propósito, pero su naturaleza es que amó de tal manera que dio. Entonces la naturaleza de Dios, lejos de ser egocéntrica, es alguien que ha aprendido, que es dador, que siempre se expresa para los demás. Y esa naturaleza de Dios es muy contraria a la nuestra, que es egocéntrica. Así que Dios tiene que hacer algo. Ese es un problema por el cual nosotros no podemos armonizar con Dios. Pero también nosotros somos terrenales. ¿Se recuerda usted cuando el Señor reprendió a Pedro y le dijo: tú no pones tu mente en las cosas que son de Dios, sino las pones en las cosas terrenales? Él estaba pensando en que el Señor iba a sufrir al ir a Jerusalén y trató de impedírselo, y el Señor le dijo que él no pensaba en las cosas celestiales. Entonces, hermano, nuestra mente no es capaz de pensar como piensa Dios. Así que, aunque nosotros querramos armonizar, vuelvo otra vez a la carga, de forma natural nosotros no podemos hacerlo. También le decía yo que somos individualistas. Cada vez que nos encontramos con las cosas del Señor,
creemos que todo se debe centrar en nosotros. Y cuando nosotros nos encontramos ya en el plan de Dios, en la esfera de la iglesia, el Señor nos está tratando de ocupar como un instrumento y no hacer de nosotros el centro de lo que es su plan o lo que es su iglesia. Entonces nosotros mientras que nosotros estamos tratando de acarrear todo lo que Dios tiene solo para nosotros, Dios está tratando de que nosotros colaboremos para todo lo que es de Él. Y entonces estamos totalmente contrarios a lo que el Señor quiere hacer, y entonces no logramos armonizar. El primer gran problema entonces es la naturaleza del hombre, la cual es egocéntrica, vuelvo a la carga, es terrenal, es individualista y muchas cosas más. Hoy déjeme usted plantearle estos pequeños pensamientos bajo este punto de vista. Egocéntrico, terrenal, individualista. Así es nuestra naturaleza, por lo cual, aunque querramos, como dice Romanos 8, agradar a Dios nos es imposible. Solo un trabajo de Dios en nosotros puede hacerlo. Por otro lado, hermanos, no tenemos claro qué es la iglesia. Ese es otro gran problema para poder armonizar con Dios. No tenemos claro que la iglesia es el plan de Dios, pero también es el cuerpo, es la esposa, es el templo de Dios. Así que, hermanos amados, hay muchos aspectos en los cuales la iglesia no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos parte de la iglesia para ser colaboradores de Dios. No, una vez más, para que nosotros pensemos que la iglesia fue diseñada para llenar y satisfacer nuestras propias visiones, conceptos y maneras de pensar. Cuando nosotros pensamos que la iglesia es para llenar el gusto de los jóvenes, de las generaciones nuevas, estamos mal, porque no es un campamento, no es un club de jóvenes, no es nada de eso. Tampoco va a llenar los gustos de los viejos, ni de los jóvenes, ni de los viejos, ni de nadie. Dios diseñó la iglesia para satisfacer su plan, y hacia eso va Él. Él no va a cambiar, hermanos, Él no va a cambiar. Bueno, así que el plan de Dios es la iglesia. Le decía, tuve un pequeño contratiempo con lo que estaba grabando, así que me repito en este asunto. Le decía que la iglesia es el plan de Dios, es el cuerpo, es la esposa, es el templo. No dice que es el plan para llenarnos, para satisfacernos, para realizarnos. Ahí el gran problema de todos los músicos habidos y por haber, porque llegan a la iglesia y piensan que ahí se pueden realizar. Y la iglesia no fue diseñada para realizar músicos, ni cantantes, ni danzarines, ni administradores, ni nada. No fue hecho para nuestra realización, punto. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que al entrar a la iglesia vamos teniendo que ser trabajados por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no armonizamos con Dios. Entonces, si entendemos que la iglesia no fue hecha para nosotros, sino para el gusto, para el propósito, para el plan eterno de Dios, entonces vamos a empezar a entender qué tiene que hacer Dios para poder hacernos a nosotros personas armoniosas a su plan eterno que es la iglesia. Bueno, así que dijimos que para armonizar con Dios tenemos estos problemas. Nuestra naturaleza, la cual en muchos aspectos es egocéntrica, es terrenal, es individualista. Pero también no tenemos claro qué es la iglesia. Dios nos ayuda, hermanos, a que estas dos cosas puedan ser superadas en nosotros, y déjenme darle un par de consejos al respecto de esto. Como una conclusión, debemos dejar que el Señor desmantele todo nuestro ser. Si estamos en la iglesia, hermanos, y queremos armonizar con Dios, permitámosle a Él que desmantele todo nuestro falso yo, nuestra personalidad, que Él se encargue, hermanos, de desquebrajar todo nuestro interior, de quitar todo lo que no es útil, toda planta que Él no plantó, que la desarraigue, y que plante al Señor Jesucristo, su persona, su vida,
en nuestro propio corazón, no nos conformemos con que el Señor esté solo en nuestro espíritu, sino permitamos que el Señor fluya por su gracia, por la fe ejercida de nosotros, que el Señor fluya a todas las áreas de nuestra vida y desmantele nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, hermanos. Dios no quiere que seamos tontos, que dejemos de ser faltos de sentimientos y que no ejerzamos nuestra voluntad, jamás. Pero Dios quiere controlar nuestra mente para que pensemos conforme lo que Él piensa. Él quiere, hermanos, que nosotros con nuestros sentimientos podamos sentir a la manera de Dios, así como el Señor Jesucristo se compadecía de aquellas personas cuando las vio, y dice que se compadeció de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Qué maravillosa la visión del Señor. Nosotros debemos de permitirle al Señor que lo ocupe nuestra área de nuestras emociones, nuestra mente y aún nuestra voluntad, para que todo lo que nosotros pensemos, sintamos y hagamos esté coordinado por el Señor, armonizando con Dios. Debemos permitirle al Señor y debemos de prestarnos también, hermanos, para que Él tenga en nosotros nos pueda poner a nosotros, una mente y una visión espiritual. Que el Señor pueda operar de tal manera que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean instrumentos de Él. Ahora, en cuanto a la iglesia, debemos de ajustarnos a su economía. Porque si la iglesia, como habíamos dicho, que tenemos un problema básico todos, que no tenemos claro qué es la iglesia, entonces la mejor claridad que podemos encontrar de qué es la iglesia, pues cuando entendemos la economía, la manera en la que el Señor quiere gobernar y coordinar su iglesia. Si nosotros nos ajustamos a la economía conforme lo que nos va revelando el Señor, si el Señor dice reuniones todo inclusivas, pues hermano, practíquelas más ahora que tiene la posibilidad de hacerlo, pues todo inclusivas. Si la iglesia, si el Señor nos manda a celebrar la cena del Señor de tal o cual forma, pues hagámoslo así. De todas las cosas, hermanos, que el Señor nos está mostrando en su palabra, procuremos ponerlas por obra. No toditito se los puedo decir yo detalle por detalle, pero cada uno, cada grupo de la iglesia, cada iglesia local vaya tratando de desarrollar toda la economía que nos es revelada en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, y permitimos que el Señor implante su economía, empezamos nosotros a ceder toda aquella visión que nosotros tenemos o toda aquella concepción que tenemos nosotros de la iglesia. Y terminamos, hermano, no solamente entendiendo más el plan de Dios, lo que es la iglesia, sino también ajustándonos a Él para la gloria del Señor. Hermanos amados, Dios me los bendiga. Primeramente Dios, el viernes estoy compartiendo otro pensamiento más en relación a esto que hablamos el día domingo o alguna otra cosita más. El Señor quede con ustedes. Mi esposa, que está aquí cerca de mí, les envía saludos para que los recuerda a todos, igual que yo, hermanos, les recuerdo a todos. Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.